bendiciones. Bienvenidos a el repaso de la lección de la escuela sabática. Les invitamos a que se suscriban, a que nos sigan en nuestros canales YouTube, Facebook, TikTok. Y para el día de hoy, querido Emerson, tenemos como título de esta semana Adoración sin fin. Qué interesante título que nos pueden mostrar un poco de la adoración de Dios. Mis amados, es un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por suscribirse. Enviamos un saludo de manera muy especial a hermanos que no solo nos ven en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Cartagena, en el estado de Wisconsin, Nueva Jersey, en Estados Unidos, sino que también están compartiendo nuestro contenido. Eso es muy importante y eso nos motiva a nosotros para continuar, mis amados, con este programa. Esta semana vamos a descubrir elementos para algunos nuevos sobre la adoración. Nuevo quiero decir que cuando nosotros pensamos en la palabra adoración, casi siempre la relacionamos con alabanza, cantar a Dios himnos, y eso hace parte de la adoración. Pero la verdadera adoración, según la Biblia, implica mucho más que eso. Además, queremos anunciarle, mis amados, que vamos a grabar este estudio general, Aldair, muy resumido. Si usted quiere profundizar en los elementos propios de la adoración, del concepto de adoración, les invitamos a que nos sigan en el contenido diario que vamos a estar subiendo nosotros por nuestro canal Creciendo en Cristo. Ok, mira, entonces aquí la introducción de esta lección nos está hablando de esa adoración, de qué tan importante nosotros debemos adorar. Y no solo eso, querido Emerson, sino que es todo el tiempo, ¿verdad? La adoración es 24 horas. Vamos a leer el Salmo 104, verso 33, y dice el salmista aquí: Señor, toda mi vida te cantaré. Dios mío, yo te cantaré salmos mientras viva. Primero, David tiene esa actitud de cantar al Señor, de cantarle salmos, de glorificarle, de honrarlo en pocas palabras. No solamente un día, no, sino todos los días de su vida. Yo creo que lo que tú decías, y vamos a aclarar un poco aquí, es que la oración no es solo ir a la iglesia, que la oración no es solo cantar himnos. La oración, eso incluye muchas cosas, ¿verdad? Claro, de ahí el título de la lección de esta semana, la adoración sin fin. Cuando el salmista dice, con mi vida alabaré al Señor, toda mi vida lo alabaré, lo que está diciendo es que la adoración no es un acto, no es un evento. La adoración es una actitud, es un estilo de vida, es una experiencia continua y permanente. Ir a la iglesia, cantar a Dios, eso hace parte de la adoración. Pero queremos comenzar con esto, mis queridos. Adorar no es solamente alabar, adorar implica entrega completa a Dios, implica obediencia al Señor, implica la testificación a otros. Es decir, la Biblia en esta semana nos va a mostrar la diferencia entre la verdadera adoración y una falsa adoración. Entonces, bienvenidos y gracias por escucharnos. Para el día domingo, entonces, estudiaremos como título la lección Levanta las manos en el santuario. Apreciado Emerson, cuéntanos. Mis queridos, vamos a descubrir en la parte del domingo la costumbre que tenían los hebreos de levantar las manos en el santuario en actitud de adoración a Dios. Queremos leer el Salmo donde encontramos esa expresión, pero también vamos a descubrir en Éxodo el origen de esa costumbre, Aldair. Vamos a leer el Salmo 134, 1 al 3, que es un salmo corto. Ustedes, todos siervos del Señor, que por las noches vigilan su templo, bendigan al Señor. Levanten las manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Que te bendiga el Señor desde Sión, el Señor creador de los cielos y de la tierra. Entonces entendemos de que al nosotros alabar a Dios, va a haber una recompensa por eso. Y nosotros no debemos hacerlo por la recompensa nomás, sino que también es para que glorifiquemos a Dios excelso. Mis queridos, el Salmo 134 tiene unas expresiones muy interesantes y con implicaciones teológicas muy profundas. Por ejemplo, ¿qué significa que el ser humano bendiga a Jehová? ¿Qué significa bendecir a Dios? ¿Qué significa alabar a Dios de día y de noche? Pero también qué significa
levantar las manos, yo quiero invitarlo a que nos vean en la parte del domingo que vamos a compartir en los contenidos individuales. Ahí voy a profundizar el significado de estas expresiones, pero ahora vamos a descubrir de dónde viene la costumbre de los hebreos de levantar las manos en el santuario en actitud de adoración a Dios. En Éxodo, el capítulo 17, se menciona el origen tal vez de esta costumbre. El versículo 10, Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte. Y sucedía que cuando Moisés alzaba las manos, Israel vencía, pero cuando bajaba sus manos, Israel era vencido. Cuando las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Lo que la Biblia quiere decir es lo siguiente. Estaban Israel con Amalec en una guerra. Y el éxito o el secreto de la victoria de Israel sucedía mientras Moisés tenía sus manos levantadas. ¿Qué hacía Moisés con las manos levantadas? Yo me imagino que orando, Aldair. No es un asunto mítico. El aspecto mítico de la historia no es levantar la mano. El secreto espiritual que Dios quiere mostrarnos, según esta historia, es que el secreto de las grandes victorias del cristiano es la oración, Aldair. No es un asunto mítico, no es un elemento mítico. No es un ademán que nos da la victoria sobre los enemigos y sobre el pecado, es Cristo Jesús, ¿no? Es correcto. Y mira que siempre iban a la guerra. Entonces le pide a Dios la dirección. Y entonces Dios le dice los parámetros. Mira que Dios pone sus parámetros, apreciados. Qué importante es nosotros orar. Así es. Y hacerle caso a lo que Dios nos dice, porque Él le hizo caso a Dios. Y como Moisés es uno de los líderes más influyentes de la historia del pueblo de Israel, entonces ellos trataron de imitar esta costumbre y posterior a esta experiencia de Moisés, ellos cuando iban al templo levantaban sus manos como diciendo, Señor, te entrego mi vida te pertenece. Entonces es un asunto, digamos, es una costumbre que tenían los hebreos cuando iban al santuario, levantar las manos en actitud de adoración a Dios. Mis amados, vamos a entrar en la parte del lunes, pero queremos invitarlo a que por favor nos sigan, repito, nos sigan en el contenido diario. Ahí vamos a profundizar en otros elementos mucho más interesantes de la lección del día lunes. La lección del día martes tiene como título, Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Ese título es como una pregunta. Porque aquí el salmista hace una pregunta, bueno, Señor, ¿cuáles son los requisitos para poder entrar en tu santuario? Vamos a leer allí, Emerson. La respuesta a esa pregunta la encontramos en el Salmo 15. Yo voy a leer, es un salmo precioso. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquí viene la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. Quien no da su dinero a usura, ni contra el inocente admite soborno. Y mire la expresión preciosa con la que termina el salmista. El que hace estas cosas, Aldair, no resbalará jamás. Oiga, Emerson, qué interesante. Yo leyendo esto y escuchándote leer, pienso y digo, ¿será que estamos en la mejor, nuestra condición en el momento es la correcta? ¿Por qué hay chisme? ¿Por qué tenemos impureza en nuestras vidas? Somos injustos a veces. ¿Por qué no podemos tener paz si sabemos que hay no solo los mandamientos, Emerson, sino este salmo da
las pautas o las normas que nosotros debemos seguir para poder entrar en el Santo Monte. La pregunta entonces es, Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿O quién habitará en tu tabernáculo? O sea, ¿cuál es la pregunta, mis queridos? La pregunta principal del Salmo. ¿Quién habitará con Dios? ¿Quiénes serán salvos? ¿Quiénes podrán obtener la salvación? Esa es la pregunta. Dicho sea de paso, esta es una de las preguntas más importantes, si no la más importante de la Biblia. Porque es que al final de cuentas todos queremos estar con Dios algún día en la patria celestial. Ese es nuestro deseo, por eso hacemos esto. Por eso predicamos, por eso nos preparamos individualmente, porque queremos habitar con Dios en la patria celestial. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? Yo los quiero invitar a que nos vean en la lección del día martes. La vamos a subir de manera individual. Ahí vamos a profundizar cuál es el requisito más o el requisito fundamental que debemos hacer para ir al cielo. Para el día miércoles tiene como título Declara su gloria entre las naciones. Y para poder leer e introducirnos a esta lección, vamos a leer el Salmo 96, verso 3. El Salmo 96, a partir del verso 1 al 3, dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Verso 3, proclamad entre las naciones su gloria, a todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Quiere decir esto, mis queridos, en la invitación del Salmo 96 es a proclamar el evangelio a las naciones, que el nombre de Dios sea conocido en todos los pueblos, y el instrumento a través del cual se iba a lograr este propósito misionero es la alabanza. Qué interesante, ¿no? Muy importante, la alabanza para anunciar la salvación a otros pueblos. Es correcto. Mire, la adoración es el resultado de reconocer interiormente quién es el Señor, es decir, el Creador, Rey y Juez. Mira, aquí el objetivo de este salmo es que el Evangelio sea, o que entienda el mundo, de que el Dios en que nosotros creemos debe ser alabado en todo el mundo en esta generación. Entonces, qué importante nosotros o qué papel cumplimos nosotros dentro de eso, de esta adoración o de esta declarar su gloria entre las naciones. Claro, el Salmo 96 tiene dos elementos que son claves para entender el concepto de adoración. En primera instancia, nos da el principio a través del cual nosotros adoramos. Es decir, ¿por qué adoramos a Dios? Esa respuesta la encontramos en el Salmo 96. Pero también lo que decía Aldair, ¿cuáles son las cualidades de un verdadero adorador? Eso lo dice el Salmo 96. Estos elementos los vamos a profundizar en la lección del día miércoles, en la lección que vamos a subir de manera particular. Los invitamos a que nos sigan en esa lección. De manera que, mis amados, la adoración no solo implica ir al santuario, levantar las manos en el templo, sino que también es una invitación a la testificación. O sea, un verdadero adorador es una persona que testifica a otros del amor de Dios. Y no solo con palabras, porque eso podemos hablar muy bonito, muy chévere, ¿no? Pero de la acción. El amor es, Dios quiere que nosotros seamos amor, y el amor es un verbo, entonces es acción. Significa que nosotros debemos mostrar al mundo de que Dios es rey con nuestras vidas, porque primero reina en nuestros corazones. Este quinto punto tiene como título Cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Recordamos que los sacrificios en el pasado eran llevar un cordero, el mejor de todo, y sacrificarlo. Para eso vamos a leer el Salmo 50, versículos 7 al 9. Nos va a mostrar un poco de ese sacrificio, de que Dios no se alegra de esos sacrificios. Dice el versículo 7, escucha, Israel, pueblo mío, voy a hablar y a testificar en contra
de ti. Yo soy Dios, yo soy tu Dios. No voy a reprenderte por tus sacrificios, ni por los holocaustos que siempre me ofreces. No voy a tomar ningún becerro de tu casa, ni ningún macho cabrío de tus apriscos. Pues míos son todos los animales del bosque y los miles de animales que hay en las colinas. Emerson, aquí entonces Dios es el mismo Dios. O sea, aquí está hablando Dios de que ya no los va a acusar por los sacrificios. Pero está pasando algo grave aquí. Están haciendo sacrificios, sacrificios y sacrificios, pero ¿son qué? Vamos a continuar y tú nos vas a ampliar un poco sobre eso. Mis amados, la parte del jueves es la parte más incómoda de esta lección, porque aquí el Señor está condenando una adoración falsa, una adoración espuria, una adoración vana que le presentaba el pueblo a Dios. Porque el que instituye los sacrificios de cordero para expiación del pecado es Dios. Llama la atención que aquí el Señor está diciendo, ya estoy harto de esos sacrificios. Por ejemplo, el Salmo 40, el versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Lo que el salmista está diciendo, mis amados, es que al Señor no le agrada tanto los sacrificios externos, sino que hagamos la voluntad de Dios. Y aquí el salmista dice, la ley de Dios está escrita en mi corazón y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esto es lo que agrada al Señor. Pero, ¿qué significa una adoración falsa? Una adoración espuria y vana. Eso lo vamos a profundizar en la parte del jueves. Síganos en los contenidos que subimos cada día, por favor, para profundizar en el concepto de vana adoración. Y ahí vamos a responder de manera muy específica cuáles son los elementos que hacemos nosotros y que a pesar que lo hacemos para Dios, sin embargo, son reprochados de parte de Dios. Emerson, yo ya es la conclusión de este repaso general. Quiero decir lo siguiente. Quizás tenemos muchos años en la iglesia y estamos de protocolo en protocolo, de cumplir las cosas como debe ser. Nos preocupamos mucho por la vestimenta, de que estemos bien, pero quizás falta algo. Yo los invito a que nos encontremos con Dios, a que podamos tener un encuentro total con Dios para que esa entrega total, Dios acepte nuestros sacrificios o nuestras acciones o todo lo que hagamos. Así que busquemos a Dios total, completamente con nuestras vidas. Mis amados, por favor, si durante la lección de esta semana tienes una pregunta que quedó irresuelta, por favor, déjanos saber en los comentarios y la próxima semana tomaremos esa pregunta y la responderemos en este canal. ¿Qué les parece, Aldair? Entonces, si tienen una pregunta, un comentario que quisiera que profundicemos nosotros, déjenos saber y muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y no se olvide de suscribirse a nuestro canal, de seguirnos, que estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok, como Creciendo en Cristo. Bendiciones.